Hola, vamos a presentar nuestra segunda parte de la exposición acerca del paper Spintronic CMOS Based Thermal Sensors. Mi grupo, que está conformado por Juan Fernando Pozo y mi persona, Pierina Miraba. Para empezar, vamos a hablar sobre los efectos de la temperatura sobre dispositivos electrónicos. La resistencia describe el movimiento de electrones de un átomo a otro debido a la influencia de un campo eléctrico. Este movimiento de electrones está caracterizado por interacciones y dispersiones de los mismos dentro del material del dispositivo, lo que provoca un aumento de temperatura. El calor generado por estas interacciones causa que los átomos vibren a una mayor velocidad. A mayor temperatura, más violenta será la vibración de los átomos, lo cual afectará directamente la resistencia del dispositivo. A continuación, voy a describir cómo funciona el cambio de resistencia debido a la temperatura en un MTJ, que es un dispositivo espintrónico descrito en la presentación anterior, y un transistor CMOS. Bueno, el comportamiento térmico de un MTJ. Tal como se describió anteriormente, un MTJ tiene dos estados de operación, un estado paralelo y un estado antiparalelo. En el estado paralelo es donde las capas ferromagnéticas están magnetizadas en la misma dirección, mientras que en el estado antiparalelo las orientaciones de las magnetizaciones son opuestas. La resistencia del MTJ en un estado antiparalelo es mayor que en el estado paralelo, debido a la estructura interna del dispositivo. La temperatura influye en la magnetoresistencia de las capas ferromagnéticas y el magnetismo de la interfaz entre las capas y el material aislante. Como la resistencia del estado paralelo es baja, también será menos sensible a cambios en la temperatura. Por otro lado, la resistencia antiparalela del MTJ exhibe una dependencia a las altas temperaturas debido a sus mecanismos de conducción. Ahora les voy a hablar acerca del comportamiento térmico del transistor CMOS. La dependencia térmica de un CMOS depende de si el dispositivo está operando en la región lineal o en la región de saturación. Como se puede apreciar en esta diapositiva, adjuntamos un gráfico donde se puede observar la linealidad y la sensibilidad de un transistor CMOS. Es necesario especificar que la linealidad se refiere a qué tan bien varía la respuesta de salida del dispositivo de manera lineal con respecto a los cambios de la temperatura. Por otro lado, la sensibilidad se refiere a cuánto cambia la temperatura. Por, En resumen, un dispositivo con alta linealidad tendrá una respuesta consistente y predecible a los cambios de temperatura, mientras que un dispositivo con alta sensibilidad podrá detectar pequeños cambios de temperatura con un gran cambio en la salida. A partir del gráfico se puede observar que en un transistor en saturación tiene una alta linealidad de casi 1 y una sensibilidad de aproximadamente 600 ohmios por Kelvin. Por otro lado, un MTJ exhibe una sensibilidad negativa de casi menos 4 ohmios por Kelvin, pero una linealidad mucho más alta. El objetivo del presente artículo es polarizar un MTJ con un transistor CMOS donde la influencia térmica de ambos dispositivos se compensa mutuamente para lograr un sensor térmico con alta sensibilidad y linealidad. Ahora voy a describir los sensores térmicos propuestos por los autores basados en la combinación entre la tecnología espintrónica y CMOS. La técnica de detección considera los efectos de la temperatura y el voltaje de detección en la estabilidad térmica y la resistencia de ambos dispositivos. Por todo lo explicado anteriormente, un MTJ está diseñado para operar como un sensor térmico en el estado estable antiparalelo a pesar de las fluctuaciones en la temperatura de operación y en el suministro de voltaje. Por otro lado, los sensores térmicos basados únicamente en tecnología CMOS exhiben una relación exponencial con la temperatura, lo cual complica de gran manera el proceso de medición.
Por lo tanto, para explotar las capacidades de ambos sensores de temperatura, se los va a integrar de manera complementaria dentro de un mismo circuito. A continuación, voy a presentar las dos configuraciones propuestas para los autores para los sensores térmicos eh, que combinan estas tecnologías. En primer lugar, el circuito 1, denominado como híbrido 1, que se puede ver en pantalla con la figura A, está conformado por un transistor NMOS y un MTJ, donde el voltaje de drain source del transistor exhibe una relación lineal entre el voltaje de salida del circuito y la temperatura. De igual manera, las simulaciones realizadas por los autores evidenciaron que la disminución de la resistencia en el MTJ y el aumento de la misma en el transistor se va a compensar. Por lo tanto, el voltaje de salida tiene una relación lineal con la temperatura. Este voltaje de salida se logró modelar mediante la siguiente expresión, que se puede ver en pantalla, donde VDD es el voltaje de la fuente de alimentación y RDS y RMTJ son la resistencia drain source del transistor y la resistencia del MTJ respectivamente. Eh, Se puede observar que estos parámetros son dependientes de la temperatura, por lo tanto el voltaje de salida del circuito va a ser dependiente del cambio en la temperatura del circuito. Se logró registrar que este circuito alcanza una sensibilidad de hasta 1.2 milivolts por grados Kelvin y una linealidad de casi 1. Adicionalmente, el MTJ de este circuito provee un estable sistema de retroalimentación, ya que cualquier disminución en la resistencia del MTJ va a provocar un incremento en el voltaje de drain en el transistor, lo que va a permitir que éste siga trabajando en la región de saturación. Tal como se mencionó antes, un transistor operando en esta región va a mejorar la linealidad y la sensibilidad del circuito. Sin embargo, este circuito cuenta con un grave problema y es que tiene algunas dificultades para operar de manera estable bajo fluctuaciones en el voltaje de suministro, es decir, en el voltaje de VDD. Esta desventaja se va a poder solucionar en el siguiente circuito que voy a presentar a continuación. El circuito 2, denominado como híbrido 2, que igual se puede observar en pantalla, figura B, está compuesto por un transistor NMOS, un PMOS y un MTJ. El PMOS está polarizado en un punto de operación DC, que está denominado como carga activa. Este circuito provee un mayor control en el voltaje de polarización al cambiar el estado de la carga activa. La resistencia del PMOS y el NMOS incrementa con la temperatura, mientras la del MTJ disminuye. El incremento no lineal de la resistencia del NMOS y el PMOS va a compensar la disminución lineal en la resistencia del MTJ. Por lo tanto, se va a lograr mantener una relación lineal con la temperatura en la salida del circuito. Esta relación se expresa mediante la siguiente expresión, que se puede ver en pantalla. Como podemos observar, esta ecuación tiene una forma similar a la del circuito híbrido 1. Sin embargo, se puede ver que ahora tenemos un término adicional que va a ser la resistencia de S2, que es la resistencia del segundo transistor, que es el PMOS en este caso. Se encontró que este circuito exhibe una sensibilidad de hasta 2.2 milivolts por grado Kelvin, con una linealidad de aproximadamente 1. Adicionalmente, se comprobó que el híbrido 2 mantiene una alta linealidad y sensibilidad bajo un amplio rango de condiciones de polarización, lo que demuestra la superioridad de este sistema sobre el circuito 1. A continuación voy a hacer una comparación frente a otros tipos de sensores térmicos utilizados normalmente en el mercado y se va a demostrar cómo tanto el híbrido 1 como el híbrido 2 son superiores. Para demostrar las ventajas de los circuitos descritos anteriormente, se va a comparar sus características básicas como linealidad, sensibilidad, consumo de potencia y área frente a dos de los sensores térmicos más comunes en el mercado. Estos sensores son los que se pueden ver en pantalla en la figura A y B. El CMOS va a ser la figura A, está conformado por un sensor térmico conectado a manera de diodo polarizado por una fuente de corriente, mientras que CMOS 2, se puede ver en la figura B, es similar a CMOS 1, pero va a estar seguido por un amplificador fuente común. A partir de la tabla que se puede ver en pantalla, se puede evidenciar que en términos de sensibilidad, el híbrido 2 es muy superior a los otros tres sensores, mientras que el híbrido 1 se encuentra por debajo de todos los demás.
En términos de linealidad, el híbrido 1 presenta mejores resultados que los demás. Sin embargo, existe un muy pequeño margen de diferencias entre cada uno de estos sensores. En términos de consumo de potencia, se observa que tanto el híbrido 1 como el híbrido 2 son mucho más recomendables que el CIMOS 1 y 2. Sin embargo, el híbrido 2 va a tener los mejores resultados en este aspecto. Por último, en aspectos de área, también se evidencia una superioridad en los sensores propuestos, puesto que ocupan mucho menos espacio que CIMOS 1 y CIMOS 2. Sin embargo, el híbrido 1 cuenta con una ventaja en este aspecto, debido a que cuenta con un único transistor NMOS, mientras que el híbrido 2 va a contar con un NMOS y un PMOS. A partir de las simulaciones y los resultados expuestos a lo largo de toda esta presentación, como por ejemplo, su alto grado de sensibilidad y linealidad, su bajo consumo de potencia y el área reducida, se puede llegar a la conclusión de que los circuitos propuestos por los autores que utilizan la combinación entre la tecnología CMOS y espintrónica son apropiados para una nueva generación de sensores utilizados en sistemas de medición térmica. Muchas gracias.